bienvenidos al estudio bíblico semanal. Vamos a dar inicio entonces con una palabra de oración. Estamos listos para entrar en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, te rogamos que nos guíes y nos encamines a través de ella, Señor. Queremos ser edificados, animados, sostenidos por ella. Señor, queremos lo más importante, conocerte más a ti, conocer más a nuestro Señor Jesucristo, conocer más tu Espíritu Santo, conocer más la palabra tuya, Señor. Esto es como cada uno de los medios de la gracia tuya, oh Dios, para seguir agradándote a ti, desarrollándonos en la vida cristiana. Señor, te pedimos que tú nos limpies de todo pecado, de toda maldad, de toda cosa que a ti no te agrade, Señor, y que nuestra mente pueda estar totalmente despejada y descansando en ti, Señor, para recibir tu palabra en esta hora. Oramos por los que están aquí, Señor, también por aquellos que están en el internet. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, hemos venido compartiendo en la primera carta del apóstol Pablo y ya estamos en el capítulo 10. La semana pasada entramos nuevamente, ¿verdad?, a este proceso de continuar con la vida y el trabajo que está haciendo el apóstol Pablo con la iglesia a los Corintios. Un trabajo muy especial, por supuesto, porque era una iglesia de fe, una iglesia con muchos dones, pero que tenían un problema bien serio de organización, un problema serio de cosas de cómo estaban practicando la vida cristiana y necesitaban que esa fe fuera instruida. Una fe sin instrucción, mis queridos hermanos, es una fe emocional. Es una fe simplemente basada quizás en el rito, en la emoción, en lo que otros dicen, pero una fe basada, ilustrada, instruida por la palabra de Dios. Es una fe sólida. Ahora, me imagino que usted quiere crecer en los caminos del Señor. Y no simplemente tener fe. Ahora, la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Sin embargo, aun cuando la fe es un don de Dios, es interesante. Los mismos discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe, ayúdanos a crecer en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fe puede crecer, puede desarrollar. Aun cuando es un regalo de Dios, es una capacidad, pero es como una semilla que necesita crecer. De hecho, eso es el reino de Dios. El reino de Dios es como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es exactamente igual a la bolita que tienen los bolígrafos. Ese es el porte. Y la Biblia dice que llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Entonces, en nuestra vida cristiana puede crecer y seguir desarrollándose por medio de la palabra. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor, cada vez que abrimos nuestra Biblia, cada vez que leemos la palabra, cada vez que meditamos en ella, cada vez que nos aprendemos un versículo, cada vez que hablamos la palabra, cada vez que la escuchamos, especialmente cuando la escuchamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Dios la pone en una manera que ayuda a que nuestra fe crezca, que tengamos más fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, Pablo sabía que ellos tenían fe, pero esa fe tenía que ir acompañada de instrucción. Y había mucho desorden, había muchos problemas justamente por la falta de instrucción. Es importante tener fe con Dios. Ahí empieza todo. Pero si no tenemos la instrucción de la palabra de Dios, somos como un barco que tiene vela pero que no tiene timón. Sopla el viento, ¿y para dónde va el barco? ¿Para dónde sopla el viento? ¿No? Y eso no nos habla de la soberanía ni del propósito de Dios. Dios quiere que nosotros vamos donde Él quiere guiarnos de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito para cada uno de nosotros. Pero ¿saben qué? Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de esto. El día lunes en el estudio bíblico que estuvimos hablando del plan y el propósito de Dios, que muchas personas no saben cuál es el plan y el propósito de Dios para sus vidas. ¿Saben cuál es el problema con eso? No saber cuál es el propósito y el plan de Dios para mi vida
Realmente no hay problema con eso, ¿saben? Ese no es el gran problema. Nosotros tenemos que conocer cuál es el propósito y el plan de Dios. Punto. Cuando usted se encuentra con el propósito y el plan de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios ha planificado? ¿Qué es lo que Dios quiere alcanzar para glorificar su nombre? Todas las demás cosas como que se ayudan a sí mismas, vamos a decirlo así, y se encaminan de una manera mucho más, no hay que usar la palabra cómoda, tampoco usar la palabra fácil, pero la cosa como que se empieza a caminar mejor, se empiezan a ubicar todas las piezas del cuadro. Y después de eso, cuando usted conoce el propósito de Dios, después que conoce el plan de Dios, se va a dar cuenta, va a empezar a conocer específicamente cuál es el propósito y el plan de Dios para su vida. ¿Por qué decimos esto? Porque el plan y el propósito de Dios para mi vida no es más importante que el plan y el propósito que Dios tiene para su gloria y para su honra. ¿Me están siguiendo con eso? Parece que van separados, van juntos, pero para poder explicarlos tenemos que entender que más importante que nuestro propio plan, saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que saber qué es lo que Dios quiere hacer para su honra y su gloria. Cuando nosotros nos encontramos con eso, es mucho más fácil saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Y créame, la primera cosa que Dios quiere para mi vida, para su vida, es que usted conozca el plan de Él y el propósito de Él. Cuando uno se da cuenta de eso, uno realmente está en segundo lugar y Dios está en primer lugar. Por eso la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a ir añadiendo, va a ir ocupando su lugar. Pero a veces estamos tan desesperados: Señor, quiero saber cuál es mi lugar en la iglesia. Señor, quiero saber cuál es mi rol. Señor, quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Señor, qué es lo que debo hacer, cómo debo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios está diciendo, ¿de verdad? ¿No te sería más fácil descubrir qué es lo que yo quiero hacer? Y venir a mí, ¿verdad? Y descubrirlo, y juntamente con eso te vas a empezar a dar cuenta qué es lo que yo tengo para ti. Ahora, por eso es tan importante no solamente recibir la fe como un don de Dios y alimentarnos por la palabra de Dios para que esta fe crezca y se desarrolle, sino que lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo a lo largo de 1 de Corintios, después en 2 de Corintios, y lo que encontramos en toda la palabra de Dios. La fe tiene que ser instruida. No estamos hablando intelectualmente, que lo incluye, ¿no? Porque tampoco Dios quiere que nosotros que no usemos la cabeza, que no usemos el cerebro y el sentido común. Pero que usemos básicamente la mente de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere para nuestra vida? Esa realmente es la cosa más importante para descubrir qué es lo que nosotros realmente necesitamos para nuestra propia vida. Instrucciones. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, aquí cuando llegamos al capítulo 10, empieza por la vía, vamos a decir, negativa. Ya les has hablado por la vía positiva, ¿verdad? Ahora les quiere hablar por la vía negativa, ¿no? Les dio luz verde para un lado, pero por otro lado les dio una luz roja. Y ¿saben qué? La vida cristiana siempre va caminando así, va con luz verde y con luz roja. No sé si ustedes se han dado cuenta. No, pero así no funciona el tráfico. No, se prende la luz verde, se apaga la luz verde, se prende la luz amarilla y luego se pone la luz roja. No, pero en la vida cristiana está la luz verde y la luz roja, y la luz amarilla siempre están prendidas, porque hay cosas que debemos ir con cuidado, despacito, con precaución. Hay otras cosas con las cuales debemos parar, y hay otras cosas con las que simplemente tenemos que caminar. Siempre hay luz verde, siempre hay luz roja y siempre hay luz amarilla. Ahora, Pablo aquí va a poner unas luces rojas, una gran luz roja. Tengan cuidado. Por eso les vengo explicando todo lo que les vengo explicando, dice el apóstol Pablo, ¿no? Para que tengan instrucción, para que sepan exactamente lo
que hacer. Si ustedes conocen la voluntad de Dios, van a saber lo que tienen que hacer en su vida personal. ¿Cuántos dijeron amén? Repito, si usted conoce la voluntad de Dios, va a saber exactamente qué es lo que usted tiene que hacer para mover su voluntad, cómo accionar su voluntad en su vida personal para honrar y agradar y alabar el nombre del Señor. Solamente para retomar la idea de la semana pasada, mantengan su dedo ahí en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10. Solamente a modo de recordarles, Isaías capítulo 29, verso 13 dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ahora, aquí vemos que el hombre quiere conocer a Dios. ¿Para qué? Para justificar todo su trabajo, toda su actividad, todos sus planes, todos sus propósitos, todas sus cosas, ¿no? Y seguir haciéndolo. Y seguir diciendo, bueno, yo creo en Dios. Y Dios dice, no, pues así no funciona la cosa, ¿no? Porque cualquiera puede decir, yo creo en Dios, hasta el mismo diablo. Entonces Pablo está preparando el terreno aquí en Corintios capítulo 10 para que tengamos delante de nosotros una alerta. Y él hace una diferencia directa e indirecta al mismo tiempo entre adoración e idolatría. ¿Recuerden que hablamos de eso la semana pasada? Es solamente para reengancharnos. Ok, la adoración es ¿para quién? Para Dios. Y la idolatría es ¿para quién? Si dice el diablo está bien, no hay problema. Sí, para los dioses que nosotros creamos con nuestra mente y con nuestras manos. Eso quiere decir que se pueden romper. Dios nos creó a nosotros y Él lo puede romper a nosotros, pero Él no se puede romper a sí mismo y nadie lo puede romper a Él. Por eso Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria. En cambio, con la idolatría no merece nada, solamente que eso hay que ignorarlo, hay que desecharlo, hay que denunciarlo, hay que hacerlo desaparecer. Todas las veces, mira, me salió casi como poema, todas las veces, hasta desaparecerlo. Todo lo que sea idolatría. Ahora, los cristianos podemos caer en idolatría. La semana pasada mencionamos algunos hechos de idolatría. Solamente para repasar, ayúdenme, a ver los que recuerden. Rapidito, así. Las esposas, los pastores. La esposa, los pastores, los hijos, el trabajo, un animalito. El perro. Por eso, el perro, un animal, pues. ¿No? Un ministerio, en general. Agarremos todos, porque puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier cosa que reemplace al Señor. En otras palabras, cualquier cosa que reemplace y sustituya a Dios, que no sea Dios. Cualquier cosa que Dios... Miren, vamos a decirlo de esta manera. Cualquier cosa que Dios... Mira, hasta ese punto llega. Cualquier cosa que Dios haya creado, y yo a eso que Dios creó lo llamo Dios. Hay gente que adora el sol, hay gente que adora la luna, hay gente que adora la tierra, a la madre tierra, ¿no? Ya no hay muchos padres, ahora hay muchas madres, ¿no? La madre tierra, la madre patria, ¿recuerdan? Hay un montón de madres por ahí, ¿no? El agua, hay gente que adora el agua, hay gente que adora el aire, ¿verdad? Ahorita se está adorando el clima, hay los adoradores del clima, son los verdes, no los plátanos verdes, sino los... que sería bueno, ¿verdad? Y entonces esta gente, ¿por qué? Porque creen que en el clima está Dios, o que el clima es Dios. Y si nos unimos al clima, somos uno con Dios. Eso es una herejía. Es una cosa realmente que es una aberración. Porque estamos diciendo que el que creó el viento es menor que el viento, y que el viento, vamos a decirlo así, ¿verdad?, es más grande que el que creó el viento. Entonces estamos yendo por todo eso.
Entonces es fácil, es muy fácil, porque a Dios no lo vemos, hacernos imagen de Él. ¿Y el primer mandamiento cuál es? De los 10 mandamientos. No te... A ver, Éxodo capítulo 20. No, tienes que mandar a la escuela dominical. Ok, ¿no te harás qué? Imagen de lo que está arriba de los cielos ni abajo en la tierra. O sea, ningún astro, ni nada que está en el aire, ni nada que está abajo de la tierra. ¿No? ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios creó. Entonces no podemos adorar la creación en reemplazo del creador. Ahora, a nosotros nos parece muy ridículo, y de hecho lo es. Sin embargo, hay creyentes, hay iglesias, hay personas, creyentes y no creyentes, que se enfocan en la idolatría, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, una hermana pues no llegó a la edad de, ¿cómo se dice? Cuando cambia el cuerpo. La menopausia, ¿no? Y le habían salido unas 3 arruguitas extras por aquí, unas patitas de gallo, creo que sí le dicen, ¿no? Y entonces pues la hermana estaba un poco deprimida, ¿no? Por el asunto, ¿no? Porque esto te altera las hormonas y todo eso, ¿ya? Y la hermana me dijo, pastor, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Me estoy haciendo vieja, me dijo. Y todavía era menor que yo. Y se veía mejor que yo. Pero tenía tal concepto, ¿verdad? Al punto, yo diría, idolátrico en cuanto a la estética, ¿verdad? Que le estaba afectando eso emocionalmente y espiritualmente. Entonces, y usted la mide y la evalúa solamente por eso. No, es que después se puso a llorar. La hermana se puso a llorar a causa de eso, porque le habían salido 3 patitas de gallo y le habían salido un par de canitas, 2, 3 canitas por ahí. ¿Eso es idolatría o no? Claro, claro. Porque eso es lo normal, esa es la vida. Pero claro, como vivimos en una sociedad egocéntrica y en una sociedad, ¿cómo se llama esto de la belleza? Vanidad. ¿Ah? Vanidad. No, sí, hay la vanidad es la palabra antigua, ¿no? Porque significa lo mismo. Pero es una... ¿Qué dijo usted más? Estética. Sí, no, pero es otra, aparte de estética. Tienen varias palabras. Sí, hay un término moderno. Metrosexual. Bueno, ya, sí, tipo metro, ¿no? Exacto, pero hay una palabra parecida a esa que tiene que ver con mantenerse joven, ¿no? Modismo. Ya me voy a acordar, tengo que tomar más mate. ¿Ah? No, cirugía plástica no. Pero es el concepto, es mismo, ¿no? En que vive actualmente. ¿Ah? Hedonismo. El hedonismo, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las virtudes físicas del ser humano, comenzando con su apariencia, ¿no? Y entonces ahora ya tenemos los hombres metro, no solamente la mujer metro, el hombre metro. ¿Cuál es el hombre metro? El que vive en la ciudad, ¿no? No el que tiene 1 metro de altura, sino que vive en la ciudad, ¿verdad? Y ese hombre tiene que vestir de cierta manera, tiene que lucir de cierta manera, tiene que mantenerse de cierta manera, ¿verdad? No conozco mucho los detalles porque no manejo mucho el concepto, pero yo he escuchado, ¿verdad? Que es así como muy fino, vamos a decirlo así. Tiene que estar al día con la ropa, con la moda, ¿no? Tiene cuidado físico, me imagino, de mantenerse la piel, ¿verdad? Ponerse cremitas, pues no. Antes era diferente la cosa, ¿no?
Mientras más feo, peludo y hediondo era el hombre, pues más hombre era. Ahora es al revés, tiene que ser sin pelos, ¿verdad? Tiene que oler riquísimo, ¿verdad? Tiene que, me imagino, depilar, no sé, no conozco mucho el concepto, pero es hedonismo. Todo eso es parte del mismo paquete, que son formas sociales de idolatría, donde la gente empieza a creerse el cuento, ¿no? Entonces, a veces eso también se mete en la iglesia. No es que uno tiene que andar desarreglado, no es que uno tiene que vaya, pero tampoco uno tiene que andar dependiendo, esa es la idea, depender de eso. Si no lo pudiste hacer, no tienes plata para hacerlo, pues por lo menos báñate. ¿Ya? Pero si no, no hay problema. Ahora, Pablo aquí, él está dando instrucciones específicas, guiado por el Espíritu Santo para esta iglesia. Y él va a la raíz del problema. Él no va en una instrucción de los detalles, mira, tú tienes que sentarte así, los hombres se sientan aquí, las mujeres se sientan allá, tú tienes que cortarte el pelo, tú tienes que hacer así, tienes que cortarte las uñas, tienes que pintar. Él no entra en esos detalles, él da principios, presenta el fundamento de la palabra del Señor. Entonces él quiere con ese fundamento dar una advertencia contra la idolatría, para que un creyente se mantenga en adoración pura al Señor y no se vaya a desviar en ninguna forma, ningún tipo de idolatría. Porque el creyente se cuida mucho de tener un ídolo, una figurita o lo que sea, pero con su actitud y su relación con algo o consigo mismo, puede estar creando un ídolo, como dijimos, que puede ser una persona, puede ser una cosa o puede ser cualquier otro asunto. Es muy interesante. Vamos a leer el verso 1 de 1 de Corintios capítulo 10. ¿Qué dice el verso 1? Alguien que me ayude, por favor. Perfecto, muchas gracias. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo aquí empieza a desarrollar la idea de no vayan a creer ustedes que porque el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, fue sacado de la esclavitud de Egipto, pues ya todo se quedó arreglado y ya ahora tienen el favor especial de Dios y no hay nada más que hacer. No piensen que porque Dios les hizo un favor tan grande, les dio una salvación tan grande de sacarlos de Egipto, que ustedes vayan a pensar o llegar a tener una falsa confianza o excesiva confianza en sí mismos y en una manera equivocada con Dios. Que ese fue un problema que se mantuvo, ¿verdad?, en casi todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel se desvió, siempre ellos tenían una confianza humana y no usando la fe de la palabra del Señor para confiar en el Señor. Entonces ellos pensaban que eran más que los demás pueblos porque Dios hacía cosas especiales con ellos. Entonces estaban confiando ¿en qué? ¿En Dios o en qué? En las cosas que Dios hacía por ellos. Entonces ellos decían, nosotros somos especial tesoro. Nosotros somos especiales para Dios. ¿Les suena eso familiar? ¿No? Porque yo soy cristiano, entonces a mí no me va a pasar nada. Y como no te va a pasar nada, tú dices, bueno, pues entonces pues Dios se encarga de mí, Él me cuida, Él me da comida, Él me da bebida, Él me da vestido, me da trabajo, me da todo para que yo esté tranquilo. Y entonces la relación se vuelve unilateral. ¿Saben lo que significa unilateral? Que va de un solo lado. De un solo lado. Ahora, Dios hace eso, ¿para qué? Él lo hace en una dirección, ¿para qué? Para que el recipiente, para que el pueblo del Señor, para que usted y yo hagamos ¿qué? Hagamos exactamente lo mismo con Dios. Si Dios me convierte a mí en su especial tesoro, yo tengo que hacer lo mismo con Dios.
que Dios sea mi especial tesoro. Pero no pensar de que, yo soy especial tesoro y Dios tiene que cuidarme, no importa si yo haga lo que haga. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la peor parte de la historia, cuando ellos se la creyeron, como dice, y tuvieron excesiva confianza en ellos mismos por causa de las bendiciones de Dios. No que la bendición sea mala, ¿ok? La bendición es buena. Pero cuando tú la recibes en la forma en la equivocada, te puedes engreír, ¿no? Y eso era algo típico que ocurría con el pueblo del Señor. Y dice que llegaron a tal punto de excesiva confianza en sí mismos en vez de confiar totalmente en el Señor, que dice que cada uno hacía lo que le venía en gana y pensaba que estaba bien, pero que estaba mal. Ese es el famoso tiempo de la monarquía hebrea que se llama. Tanto así que el país se dividió en dos, los del sur y los del norte, Israel y Judá, totalmente dividida espiritualmente, económicamente, militarmente, religiosamente, espiritualmente, en todo sentido. La nación quedó dividida y expuesta a los enemigos. Pero lo peor de todo, expuesta al mayor enemigo que tenía la nación de Israel. ¿Cuál? El diablo. Porque en ese tiempo fue cuando más creció la maldad en el pueblo de Israel. Y ese fue el tiempo en que más, ¿verdad? Ataques del enemigo, de los enemigos de las naciones extranjeras, tuvieron. Y en cada una de esas fueron humillados. Y aún así, no entendían. Y el Señor les enviaba a los profetas y los mataban. Les enviaba la palabra del Señor y ellos se tapaban los oídos. Y todo era para ayudarlos. Para explicarles, miren, están equivocados, no hagan eso. Hagan esto y pues vuélvanse a Dios y ustedes van a ver cómo el Señor continúa bendiciéndolos. Pero pongan su mirada en el Señor. Ahora, el apóstol Pablo, que le ha explicado muy bien acerca de la gracia de Dios, del favor inmerecido de Dios por medio de la salvación, él se ha dado cuenta que en la iglesia de Corintios, los corintios, estaban yéndose para ese lado. Tenían la fe, pero le faltaba la instrucción, ¿no? Entonces dice, mira, les voy a dar instrucción ahora, ¿no? Vamos a analizar la historia de Israel para que ustedes aprendan de los malos ejemplos y de los buenos ejemplos de ellos. No fue fácil, pero bueno. Algunos rabinos llaman al periodo cuando el pueblo de Israel está en el desierto. Es interesante. Lo llaman el periodo, que es un periodo de juicio, ¿no? Cuando viene el momento en que tienen que ir, están listos para entrar a la tierra prometida, pero la gente empieza a morir, ¿se recuerdan? Algunos lo llaman, dicen los rabinos, como el periodo de la luna de miel, a ese periodo del juicio. Y uno dice, ¿cómo va a ser un periodo de juicio una luna de miel? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Por qué a los rabinos se les ocurrió interpretar el juicio de Dios como una luna de miel? ¿Cuántos han estado en luna de miel? Ok, los que han estado en luna de miel, ¿alguna vez, bueno, no está una de luna de miel, ¿verdad? Póngalo de esta manera, una persona, ¿verdad? Él o ella en la luna de miel hacen algo incorrecto. Empiezan a aparecer el verdadero yo de las parejas, ¿verdad? ¿No? Y entonces, ¿qué uno hace en la luna de miel? ¿Cómo cree que uno va a llamarle la atención a su cónyuge? Él o ella. Estamos de luna de miel. Yo creo que en la luna de miel lo que la pareja se conoce uno al otro es cuando de verdad aparece lo que uno tiene en el fondo. Es cuando de verdad
uno conoce a la otra persona. Bueno, esto es si estaban en casa, si eran castros. Ajá. Porque si no, pero cuando la luna de miel es verdadera entre un matrimonio, es cuando de verdad la mujer conoce al hombre y el hombre conoce de verdad a la mujer. Ok, entonces cuando usted conoce la verdad Ajá, de él ujú, y él conoce la verdad suya, ujú. ¿qué hace usted por causa de que está en luna de miel? Estamos recién empezando el matrimonio, ¿verdad? ¿Qué uno dice? Bueno, mira, ¿sabes qué? Con lo que yo acabo de descubrir, aquí se acabó todo. Es el momento en que uno tiene que saber cómo sobrellevar a esa persona. Exactamente, ¿verdad? Ese es el momento, ¿verdad? Donde empezamos a mostrar el verdadero amor. Es verdad. Nos encontramos con algo que no nos va... Porque ahí empezamos a saber exactamente cómo es la persona. Hasta la luna de miel, nosotros no sabíamos cómo se despertaba la persona y lo despelucada que estaba. O cómo roncaba. O cómo roncaba, o cómo pateaba. Y una lista de cosas más que uno puede agregar a eso, pero no vamos a entrar en detalles, ¿verdad? Y uno dice, o sea que esto lo tengo que llevar por el resto de la vida. Automáticamente, ¿qué es lo que uno hace? A ver, los casados, los que superaron la luna de miel, los que pasaron la luna de miel. ¿Ah? Qué horrible. Bueno, ya están sufriendo ahí, ¿no? Lo vamos a hacer más bonito. Bueno, cuando nace un hijo, no me vengan a decir aquí que los niños cuando nacen son lindos. ¿Alguno de ustedes ha estado en el parto de su hijo? Ok, diga la verdad. Cuando nació y está saliendo, ¿cesárea o normal? Cesárea, ok. Yo también tuve la cesárea. ¿Alguien más tuvo la cesárea? Yo le voy a decir lo que dijo mi esposa cuando nació mi primer hijo. ¿Qué le diga? Cuando mi hijo nació, él vino y me dijo, ay, doy gracias a Dios, pero qué Federico es. O sea, qué feo. Claro. Ay, pero qué Federico es. Digo, ay, qué Sí, Federico. exacto. Es verdad, porque nació hinchado y los muchachos. Exacto. Que le digan que un recién nacido está lindo, eso no es cierto. Especialmente. Mamá te lo dice, ay, qué mono es. Exacto, especialmente si fue pues en una cesárea. Vienen llenos de grasa, Sí, ¿no? Llenos de grasa, de sangre. de sangre, de todo, Con la ¿no? boca abierta. ¿No? Algunos ya no quieren ser médicos, ¿verdad? Y realmente es impactante. Yo la primera vez, ¿verdad? Claro, más fue por lo de la cesárea, ¿no? Yo empecé a desmayar, ¿no? Se me estaban doblando las piernas y el médico me dijo, ¿que te vas a desmayar? Le digo, no. ¿Ya? Pero sí, todos los niños realmente como salen todos hinchados, Amarillo. llorando, algunos amarillos, ¿verdad? Etcétera. Pues decir que son tan bellos como después que ya los han lavado y te lo presentan así, ya no. Pasó un día, qué sé yo, y empiezas a verle todo. Pero los ves bellos y tú dices eso, ¿por qué? Por amor. Lo mismo ocurre en la luna de miel. Vas a descubrir cosas, ¿verdad? Pero no te vas a poner a pelear por él. En ese mismo momento aprendes a llevarlas. En ese mismo momento, por amor, aprendes a llevarlas. Por eso muchos rabinos decían que este tiempo de juicio, cuando el Señor mató 23.000 de una sola, ¿verdad? Dice que fue como una luna de miel. ¿Alguien me puede interpretar eso? De acuerdo a los ejemplos que ya dijimos. Que fue feo, pero lo hizo con amor. Sí, que fue duro, ¿verdad? Y pudo haber sido peor. No, que Él lo hizo con amor. Y aún más, no hizo desaparecer el pueblo completamente, ¿no?
Vino una nueva generación. De ese grupo que murió en el desierto, solamente 2 se salvaron. ¿Quiénes son los 2 que se salvaron? ¿Que no murieron? Josué y Caleb. Josué y Caleb. De ahí nació toda una nueva generación. Recuerdo que son 40 años que estuvieron allí, ¿no? A la mitad se rebelaron y todo eso. Ahora, aquí dice el texto en 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. La idea para el judío, cuando dice que están bajo la nube, ellos se imaginan una tiendita. ¿Ustedes han visto alguna vez un matrimonio judío? ¿Se han dado cuenta cómo es? ¿Qué es lo que ponen en el matrimonio judío? ¿Sí? ¿Cómo hacen? ¿Verdad que ponen como si fuera una tiendita, ponen un velo, ¿verdad? Algo que los cubre, que simboliza la cobertura de ¿quién? De Dios, exactamente. Y que en ese momento pues no va a pasar absolutamente nada malo. Entonces cuando dice que no quiero que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, esa fue la luna de miel, ¿no? Pero seguían en el matrimonio. Recuerden que siempre Dios ha establecido el concepto con su pueblo y con la iglesia como una esposa o como una novia, ¿no? Fue en el Antiguo Testamento y también lo es en el Nuevo Testamento, por eso algunos se confunden entre Israel y la iglesia, pero no vamos a hablar acerca de eso. Pero el concepto de un matrimonio que hay ahí, ¿no? Y que pues sí, efectivamente están bajo, dice, la nube y todos pasaron el mar. Y dice, no quiero que desconozcan esto. Ahí está hablando de la salvación y del compromiso, como alguien se casa con alguien y aún así descubre cosas, pero le sigue amando. Le sigue amando, ¿no? Él no quiere que sean ingenuos, el apóstol Pablo, e ignoren que la obra de Dios o lo que Dios hace por nosotros no garantiza que seamos fieles. ¿Escucharon lo que dije? Repito. El apóstol Pablo no quiere que nosotros seamos ingenuos, que ignoremos, que desconozcamos que cuando Dios obra en nuestras vidas, eso es garantía de que eso nos va a nosotros a ser fieles o nos va a mantener fieles. Debería, amén, debería, pero no es garantía de que la bendición, la obra de Dios, automáticamente, pues, nos haga fieles. La fidelidad y la lealtad con Dios es algo que se cultiva, que usted va desarrollando, que va desarrollando con el Señor, ¿no? Todo depende, por supuesto, del Señor, y Él ha hecho una obra perfecta de salvación con nosotros. Pero nosotros debemos cultivar esa relación con el Señor. Si usted no la cultiva, va a pasar lo que pasa con la parábola del sembrador. ¿Sí ven los terrenos cómo caen? El enemigo fácilmente puede, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Quitar la palabra, ahogar la semilla, etc. Una vez que yo recibí la palabra del Señor y estoy consciente de su salvación, agradecido de su salvación, es cierto, Él no me la va a quitar nunca. Pero yo tengo que cuidarme entonces ¿en qué? En ser fiel. Recuerdan en Timoteo que el Señor le dice, ¿verdad? A la iglesia le está diciendo que aunque fueran infieles, aunque nosotros fuéramos infieles, Él, ¿qué cosa? Permanece fiel. Ahora, ¿eso quiere decir que un cristiano puede caer en infidelidad? No debe caer, pero de que puede caer por un momento, claro, se caen los aviones, no me cae yo. Ahora, un cristiano puede estar toda la vida, miren el otro lado de la moneda, para que no piensen que le estoy poniendo una trampa en la manera de pensar, y no pensemos como una opción. Un cristiano, escúchame bien, pongan atención, un cristiano puede ser fiel toda su vida, ¿sí o no? Claro,
Claro que sí. De hecho, eso es lo que Dios espera. Si tú me preguntas cuál es el plan de Dios para tu vida, yo te voy a decir que ese es el plan de Dios. Para Él y para ti. Que tú seas fiel. ¿Recuerdan ustedes con Job? ¿Qué hizo el diablo cuando se le presentó ante Dios? ¿Verdad? Con respecto a la vida de Job. ¿Qué es lo que quería el diablo con respecto a la vida de Job, que había temido al Señor toda la vida y que le había sido fiel al Señor? ¿Qué es lo que quería? ¿Recuerdan? Que fuera, ¿qué? Infiel. Ahora, la pregunta es, ¿Job fue fiel o infiel? Y en ese cuadro, ¿quién fue infiel? ¿Quién fue la única persona ahí infiel? La esposa. Especialmente la esposa, ¿verdad? Porque lo indujo o lo invitó o lo empujó para que maldijera el nombre de Dios. En otras palabras, fue instrumento directo de su carne, de su vanidad, de lo que quiera, y del diablo, porque era exactamente lo que quería el diablo en la vida de Job. Ahora, Job, ¿fue fiel? Sí. Con toda su chilladera y pateadera y con los malos buenos amigos que tenía y con todas las quejas que tuvo y todo eso, ¿se mantuvo? La Biblia dice que en todo lo que pasó Job no pecó. Porque era un tipo de ¿quién? Del Señor Jesucristo, que fue tentado en todo, pero no pecó. Otra vez volvemos al concepto. Un creyente, de acuerdo al plan de Dios, que ese es el plan y propósito para su vida, ¿puede permanecer fiel siempre? ¿De aquí a la eternidad? Sí. Pero claro, como nosotros vemos algunos ejemplos de prevención, donde Dios tuvo misericordia y restauró a una persona que fue infiel, que cayó en pecado, nosotros asumimos que también me puedo tirar una canita al aire, que también puedo fallar, total, como el Señor es fiel, Él me va otra vez, sí, Él me va a ayudar. Pero el plan perfecto de Dios no es que yo sea infiel. El plan perfecto de Dios para mi vida y el propósito es que yo le sea fiel al mismo nivel que Él es fiel conmigo. Entonces, no es tanto de cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. No. ¿Qué es lo que Dios tiene como propósito para Él? O sea, todas las cosas Dios las ha hecho para su honra y para su gloria. Entonces, Pablo, sabiendo esto, él no es que les va a decir a ellos, miren, así como cayó y fallaron los del pueblo en el desierto, ustedes también pueden. Él no les está diciendo eso. Al contrario, miren, tengan cuidado que aun siendo pueblo del Señor, tienen que mantenerse fiel, porque si no están sujetos al juicio y a las consecuencias y el castigo de Dios en su vida. Porque Dios los ha equipado para que sean fieles. Excelente. Hay una cosa que tenemos que distinguir justamente en esos dos versículos. Perdón, y es que en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba en los israelitas, pero la presencia de Dios estaba todos los días. Todo, claro. Entonces, lo que Pablo también hace referencia es, cuidado, el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios y se tenían que mantener ahí. Ahora ustedes tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes, tienen la presencia de Dios, tienen que estar doblemente fieles. Exacto, para allá va todo este capítulo, en realidad, gracias pastor, para allá va todo el capítulo. O sea, nosotros no tenemos ninguna excusa de confiar en la bendición y en la, vamos a decirlo así, aún en la salvación de Dios. Dios me salvó, entonces tengo la garantía de que, no va a pasar nada, me porte como me porte. Tampoco así. Más bien vamos a honrar la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Ese es el plan y el propósito de Dios. Ahí empieza, para que usted descubra, ¿verdad? Esto que estábamos hablando el día lunes en la noche.
No, ¿cuál es el propósito y el plan de Dios para mi vida? Usted tiene que primero conocer el plan y el propósito de Dios, punto. ¿Cuál es el plan y el propósito de Dios? Salvar al hombre. Ahí empieza todo. Y usted puede ver a través de la palabra del Señor cosas que son muy específicas, que son el plan de Dios. Así, universal, general, para la iglesia, para el pueblo de Dios, para el creyente. Ahora, individualmente, pues no les puedo avanzar el resto del tema porque lo va a desarrollar el pastor John el próximo lunes, ¿no? Así que no se lo pierdan. Ahora, los judíos, habiendo experimentado y visto la presencia de Dios por medio de una nube, todos los días, todo el día, por 40 años. Durante el día, ¿cómo se manifestaba la presencia de Dios? ¿Recuerdan? Una columna de humo, iba a decir. Una columna de fuego. Durante la noche. Y durante el día, una nube. Ahora, si usted ve eso todos los días, ¿qué ocurre? Por 40 años, usted se adapta, se acostumbra a eso. Y le parece normal, a menos que no aparezca, usted dice, ¿qué pasó? Pero si aparece, qué bien, ahí está, mira, Dios me ama, Dios me cuida. Y llega después de 2 semanas, 2 años, 20 años, que usted dice, bueno, ni siquiera levanta la cabeza para mirar si está la nube. Está ahí. O sea, ya no la mira, ya es automático. Entonces, o usted anda consciente y conectado en su mente y en su corazón con que la nube está ahí y que la columna de fuego está ahí que representaban a Dios, o usted simplemente se adaptó tanto que lo ignora y no se da cuenta y le da lo mismo lo que haga y lo que no haga. Eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Pastor, es excelente lo que acabas de decir, justamente aplicado al día de hoy. Tú hablabas hace un momento que el creyente puede pecar, pero que muchas veces ellos se acostumbran a que como Dios es fiel, Dios me perdona, no pasa nada, todo sigue como estaba, porque Él es fiel. Pero es que nosotros no entendemos lo que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel, no por lo que me da a mí, sino porque Él cumple lo que Él es, aún su justicia. O sea, la gente tiene que entender esa parte. Amén. Hacer la diferencia entre la bendición de la fidelidad y la bendición del atributo de la fidelidad, que son dos cosas diferentes. Una es Dios y el otro es la expresión de Dios. Y las dos son diferentes, aunque las dos son iguales, aunque las dos son bendición. El asunto es que, ¿con qué me voy a quedar yo? El creyente, ¿con qué debe quedarse? Con las dos. El gran problema está cuando yo me quedo con ¿qué? Con el hecho, ¿verdad?, de la manifestación de la fidelidad de Dios, en vez de quedarme con aquel que es fiel por naturaleza, que eso es toda la garantía. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Otra vez volvemos al matrimonio, luna de miel. ¿Ah? Ok, tenemos una discusión, ya, luna de miel, una pelea. Yo no sabía que tú eras gritón. Yo no sabía que tú eras grosero. Yo no sabía que tú eras así. Yo no sabía que tú... Pero ¿cómo se arregla la cosa? ¿Te acuerdas que le prometiste amor y estar fiel hasta que la muerte nos separe? Entonces dice, pues, y tú automáticamente te dices, bueno, si yo no aprendo ahora a superar esto con el amor que le he prometido, ahora, todos, yo no conozco a nadie que haya negado eso, ¿no? Todos siguen para adelante. Todos superan eso. Y a pesar de que lo que han descubierto en la luna de miel y a pesar de del encontrón que tuvieron, de la pelea, qué sé yo, lo que haya pasado, pues dice, estamos casados en Cristo, el Señor nos va a bendecir, el Señor nos va a ayudar, yo te amo mi amor, tú me amas mi amor, sigamos adelante. Con la cara llena de sonrisa.
o medio enojado, pero al final de la luna de miel, pues después de una semana o 2 semanas, de nuevo están de buenas. ¿Así? ¿Amén? ¿Claro? Ahora, la pregunta es, si una persona que es inconversa, escúcheme bien, si una persona que no conoce al Señor puede solucionar ese problema entre dos imperfectos, ¿cuánto más un creyente en Cristo Jesús, redimido a pesar de su imperfección, puede solucionar eso con el amor perfecto y con el Dios perfecto que, aunque está enojado, lo sigue amando igual. Y aunque no fue Dios el que te hizo el problema y tú le hiciste el problema, te sigue amando. Si uno puede solucionarlo humanamente, ¿no les parece que uno lo puede solucionar con el Señor? Claro. Así que da para los dos lados. Da para arreglar y humillarnos delante de la presencia del Señor y volvernos hacia Él. Y también en el matrimonio, y también con los hijos, y también con el jefe, y donde quiera que pues tengamos un encontrón y lo podemos solucionar. Por supuesto hay prioridades, ¿no? Prioridades. Muchos de ellos, la gran mayoría, no agradó a Dios. ¿Se pueden imaginar eso? Pasaron el mar, Dios los libró, les salvó la vida, mató a todos los egipcios, los ahogó a todos, y de todas maneras no le fueron agradables. O sea, salieron de Egipto, Dios ahoga a los egipcios, cruzan el Mar Rojo, se abren dos, una cosa espectacular, ¿no? Cruzan al otro lado, empiezan a haber bendiciones sobre sus vidas, la nube está ahí, se confirmó la salvación de Dios al pasar por el Mar Muerto. Me imagino que están súper agradecidos. Después, pero no pasó mucho tiempo. ¿Y qué empezaron a decir? Falta agua, falta cebolla, faltan ajos, porque a este lado del desierto el clima es diferente, la tierra es diferente, no hay cebollines, no hay ajitos, no hay, ¿cómo se llaman esos rojitos? No hay rábanos, no hay lechuguitas, no hay tomatitos, no hay carne. ¿Qué estaban haciendo? ¿Se estaban acordando de qué? De Egipto. Pero si el Señor los acababa de librar de Egipto, no podían ver hacia adelante, ¿no? Entonces ahí hay una gran lección que está tratando el apóstol Pablo de mostrarles a los corintios. Tengan cuidado, ¿verdad?, de no aceptar lo que Dios tiene para sus vidas, para que ustedes se mantengan fieles y en las pruebas, en el conflicto, empiecen a mirar los beneficios que tenían antes de conocer al Señor. Es interesante porque la gente, nosotros, antes de conocer al Señor, por educación, por cultura, por sentido común, por el que dirán, aprendíamos de nuestros errores. No es que éramos mejores que nadie, pero aprendíamos nuestros errores. Pero después de caminar con el Señor, y uno se ha descuidado un poco, generalmente uno aprende de sus errores o tiene la tendencia de seguir adelante arrastrando la pata. En vez de corregir lo que está dañado y dejar que el Señor sane y restaure. No, nosotros seguimos así. Seguimos jalando con el problema. Vienes arrastrando un pecado que practicaste antes. El Señor te ha salvado, te sacó de Egipto y tú sigues con el problema. En vez de apoyarte en el poder, en vez de apoyarte en el Señor y su poder, con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y terminar con eso. Pablo eso es lo que está tratando de decirles. El Señor los ha ayudado de tal manera, ¿verdad?, que tienen suficiente para que ustedes no caigan en la trampa. No vayan a repetir el mal ejemplo del pueblo de Israel
cuando el Señor los sacó de Egipto. No vayan a caer en esa trampa. Observemos otro ejemplo y punto que señala Pablo. Dice, y que no quiere que los corintios lo ignoren. El verso 2, ¿qué dice? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Solo el verso 2. El 2, ¿Es el verso 2? 2 y 3. Bueno, por ahora el 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube Y en el mar. y en el mar. ¿Se dan cuenta de la palabra que está usando ahí el apóstol Pablo? Bautizados, dice. Ahora, le está hablando a la iglesia. En esa iglesia, los creyentes han sido bautizados. Y ellos como creyentes, ¿qué entendían acerca del bautismo? Que les enseñó el apóstol y que nosotros también lo enseñamos. Exactamente igual. Dice que en la nube y el mar ellos fueron bautizados. ¿Qué quiere decir eso? No es complicado. ¿Qué simboliza el bautismo? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nosotros ya estamos también muertos a nuestros pecados. ¿Verdad? Y cuando salimos de las aguas, estamos diciendo que ahora estamos testificando que ahora estamos vivos para Dios y que somos nuevas criaturas y que andamos en el poder de la resurrección de Cristo. ¿Eso quiere decir que el bautismo nos salva? No. El bautismo es para los que ya son salvos, los que el Señor ha salvado. Entonces aquí vemos esta figura, ¿verdad? Dios salvando a Israel de Egipto y haciéndolos cruzar o estando siempre así con la idea de la tienda, ¿no? De la carpita. Bajo la nube y bajo, o habiendo pasado por el mar Rojo, que es una forma, ¿no?, profética de hablar del Señor Jesús, de la obra del Señor Jesús. Este símbolo de la fe y acción de salvación de Dios debió haberlos hecho sentir muy gozosos y agradecidos. Es algo para dar testimonio público. Dios lo hizo a la vista de todos. ¿A la vista de quién? ¿Quiénes son los todos? De los egipcios y de los mismos del pueblo del Señor. Así que, hermanos, cuando una persona se bautiza, está dando testimonio público de que el Señor lo ha salvado. Es testimonio público a la iglesia, al pueblo del Señor, pero también a todo lo que ha dejado, o a todos los que ha dejado, ¿verdad? Y eso es un pasado y uno empieza una nueva relación con Dios. El verso 3, ahora sí, hermano. Y a pesar de eso, a pesar de que para ellos hubo ese acto tan especial profético de salvación, y lo está comparando aquí Pablo, ¿verdad? Como para que ellos agarren bien la idea, diciéndole eso fue como un bautismo, ¿verdad? El bautismo es como una señal que te ayuda a ti a separar y a establecer la diferencia entre el antes y el ahora de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y el verso 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual que comieron en el desierto? Ese, claro, no, ese era el alimento, no, ese era el alimento físico. Sí, es la presencia del Señor, que se manifestó también en la provisión alimenticia por medio del maná. Ahora, el maná, ahí, ¿de dónde cayó? Del cielo. Entonces, ese fue el pan de vida. Ese fue el pan de vida. Que fue un símbolo profético del Mesías que vendría del cielo y que pues es el mismo Señor Jesucristo, llamado también pan de vida, ¿no? Y el que tiene palabra de vida. Aún así, habiendo recibido milagrosamente todos los días por 40 años la porción que lo sostenía,
¿Qué pidieron? Carne. Y hay personas que les pasa eso, ¿no? Que están recibiendo la palabra del Señor y de repente alguien les habla de la carne, por otro lado. No de que un apóstol, de que un profeta, de que una doctrina, ¿no? De que una teología nueva, de que una nueva forma de hacer iglesia, una nueva forma de ganar almas para Cristo, una nueva manera de adorar al Señor, una nueva manera de pintar el templo, ¿no? Y todo el mundo, yo quiero carne, yo quiero de eso que está allá, eso huele a parrilla, eso huele más rico, y quieren reemplazar el pan de vida, la palabra del Señor. Él le está pasando actualmente, pues ya más de 30, 40 años, le viene pasando eso a la iglesia moderna. Gracias a Dios por los movimientos que están haciendo regresar a la iglesia al fundamento de la palabra del Señor. Regresando al maná. Ahora, Dios en su juicio, muy interesante, les pudo haber dicho, no, ustedes son unos mal agradecidos y aquí todos chicharrón, todos mueren. ¿Verdad? ¿Y qué Dios dijo? ¿Quieren carne? Coman carne. Y dice que les mandó codornices. Y hay una expresión en la Biblia, no sé si ustedes se acuerdan, no, gracias por hacer así, hermano. ¿Verdad? Dice que la carne de las codornices le salía hasta ¿por dónde? Dice por las narices. Comieron tanta carne que se llegaban a atorar y le salía por la nariz. Ahora, espiritualmente hablando, ¿qué significa eso? Hablando de... ¿no? Ok, tenemos la palabra del Señor, empezamos a mirar otras teologías, otras doctrinas, lo que dice el apóstol, lo que dice el profeta, lo que dice la nueva moda, la nueva manera de hacer iglesia, las nuevas canciones seculares, paganas, mundanas, etc. Y entonces Dios dice, ¿qué dice? No, yo voy a cerrar la iglesia, ¿Dios dice eso? No, porque Él ha prometido, Jesús prometió ¿qué cosa? Que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. O sea, la iglesia nunca va a cerrar sus puertas. Pero ese es el problema y la bendición. Sigue la puerta de la iglesia abierta. Ni el mismo diablo la puede cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Que puede entrar. ¿No? Sí, entrar. Puede entrar cualquier tontería, cualquier porquería. De hecho, como dijo no sé si fue un teólogo, un doctor, un experto en doctrina, un erudito, dijo, el primero que entra a la iglesia el día domingo es el diablo. Pensaba que era yo. Por eso el creyente cuando viene a reunirse con el pueblo de Dios tiene que prepararse. Viene a adorar al Señor. No es que viene a que lo guíen en la adoración. En un sentido sí, ¿no? Para que no haya desorden. Pero no, desde el punto de vista personal, ¿no? Si me pregunta cuál es el plan, otra vez, si me pregunta cuál es el plan y el propósito de Dios, bueno, es que yo vengo a dar adoración, no es que vengo a recibir adoración para coger algo y tirárselo a Dios, para agarro a Dios. Sí. Y ese es el problema que pasa en la iglesia contemporánea. ¿Ya? La gente va buscando la iglesia donde se sienta mejor, donde el pastor hable bonito, donde las canciones me lleguen y me hagan sentir algo diferente. Claro. ¿Ves? No van con el sentido de Dar, adorar, de sino dar de adoración al recibir. Señor. ¿Cómo me puede satisfacer a la canción a mí? ¿Cómo me puede satisfacer el mensaje? ¿No? Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo quiere evitar en los creyentes corintios. Cuidado, porque eso los va a llevar a la idolatría. ¿A cuál idolatría? En la iglesia, hablando en términos prácticos, por ejemplo, con la música, exaltar ¿qué cosa? Las emociones.
entonces usted puede hacer de sus emociones un ídolo. Entonces viene a adorar y si sus emociones no son tocadas, el ídolo suyo de las emociones entonces está insatisfecho. Y ese ídolo se enoja. Se enoja con el pastor, se enoja con los músicos y se enoja con la iglesia y se va. ¿A dónde? A donde al ídolo lo puedan complacer. Se va a donde hay show. Por eso nosotros tenemos que tomar una actitud cuando venimos al Señor muy proactiva. O sea, yo salgo de mi casa con el propósito de Dios para ir a adorar con el pueblo del Señor al Señor. Pero si usted viene como hacen en los partidos de fútbol, ¿no? Ok, vamos a jugar la pelota. Vienen los dos equipos, ¿verdad? ¿Y cuántos jugadores normalmente tiene cada equipo? 12 jugadores, ¿no? 11. Pero no solamente son 11, sino todos los suplentes. Entonces, hay hermanos que vienen como jugadores a la iglesia. Vienen a jugar, es decir, vienen a adorar al Señor, no a jugar, ¿no? O sea, vienen a ejercer su rol, vamos a decirlo así. Vienen a adorar al Señor, ¿no? Vienen a servir, ¿no? Pero hay otros que vienen de suplentes. ¿Y qué pasa con los suplentes? Cuando usted viene de suplente y no viene de jugador, de seleccionado para el equipo que va a jugar ese día. Es que el pastor no me dijo nada. No, es que yo no te tengo que decir nada. Ni los otros pastores asociados tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se queda dónde? En la banca. Y generalmente se quedan en las bancas de atrás. O sea, no quería decir eso. No, ahora todos se van a sentar aquí adelante. Ojalá. El problema con quedarse sentado en las bancas como suplente es que estos jugadores están mirando el partido. Y entonces, al principio, apoyan a su equipo. Pero como no los ponen y siempre están de suplentes, después de 3-4 partidos, ¿qué hacen? Empiezan a enojar, pues. Se enojan. Porque no los llama el entrenador a jugar. Pero el entrenador sabe por qué no los llama, ¿no? Por algo están de suplentes, ¿no? Vinieron con esa actitud, de suplentes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como están sentados ahí, como hacen todos los suplentes. ¿Alguna vez usted estuvo de suplente? Yo estaba de suplente. El suplente se vuelve un entrenador. Y empieza a mirar, y empieza a decir, no, pero fulanito, fulanita debería estar jugando así, debería estar jugando asado. Empieza a jugar, ¿no? Y empieza a pensar como el entrenador. Eso al principio. Después como empieza esa palabra no me sale. Empieza a molestarse, a fastidiarse. Entonces sigue sentado en la banca, ¿verdad? Y empieza, no, pues, mi equipo van a perder. Yo debería estar jugando ahí. Pero no hace nada para prepararse para jugar. Y entonces de la mentalidad de entrenador, que no es entrenador, imagínense. Y ahora pasa a la mentalidad de periodista deportivo crítico. Y empieza a criticar su propio equipo. ¿Y saben cómo terminan? Estando a favor del equipo contrario. ¡Pum! Por eso es tan peligroso no estar en la jugada, no estar en la cancha. Es fácil mirar los toros, ¿cómo se dice? Detrás de la barrera. Pero una cosa es estar en el balcón y otra cosa es estar ahí en la calle donde está la gente. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí quiere evitar, no caer en esa idolatría, porque te lleva a una actitud equivocada, ¿verdad? Y tú te conviertes prácticamente en Dios. No solamente te conviertes en el dueño, en el periodista deportivo crítico, no solamente te conviertes en el entrenador, sino te conviertes en el dueño del equipo y ya quieres, ¿no? Y por último, te vas y te cambias de equipo. Que eso sería lo peor, ¿no? Ahora, estamos haciendo un periodo de vida que hay que evitar, por supuesto, y orar por los hermanos, ¿verdad?
y animar a los hermanos que están sentados en la banca para que no caigan en idolatría. El que no hace nada, ¿no?, cae en idolatría. Se vuelve ocioso. Pero el que adora siempre está haciendo la voluntad del Señor. Siempre se está gastando para el Señor. Siempre está dando lo mejor para el Señor. Siempre va a ver a sus hermanos y a sus hermanas con alguna posibilidad, aunque sea para ayudarlos y encaminarlos, ¿no? Y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirles acá. Termino con el verso 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora lo vamos a dejar aquí y empezamos, ¿no?, el próximo miércoles agarrándole el hilo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo realmente quería prevenir? Todo lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo se llama prevención espiritual. De eso que hablan tanto los médicos hoy día, ¿no? ¿Quiere no enfermarse? Prevéngalo. Exacto. Cuídese. Cuídese, haga ejercicio, coma bien antes. Nútrase de la palabra del Señor, decimos nosotros. Nútrase. Sirva al Señor, ¿verdad? Y está haciendo prevención. Como dice el versículo de Timoteo, al joven Timoteo, la piedad para todo. ¿Cómo es que dice? La piedad, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo, dice, ¿verdad? Ok, lo busco. ¿No? Lo busco, sí. Claro, ¿no? Tu piedad personal, tu devoción personal para el Señor siempre va a ser, te va a tener a ti en el ruedo, siempre te va a tener en la cancha. Pero pastor, mire, yo soy de los que me siento, ¿no? Pero estoy aquí orando. Entonces no está sentado. Realmente está inclinado, está de rodillas, está postrado. Si usted está orando, ¿verdad?, ya está haciendo algo. Pero si su mente está en otra cosa, entonces pues está en camino a idolatría, ¿no? Así que todos los que están sirviendo, todos los que están haciendo algo, todos los que están orando, todos los que están leyendo la palabra, todos los que están adorando, mantengámonos así y animemos de esta manera, con amor, con paciencia, pero también un poquito de firmeza, ¿verdad?, aquellos que pues a lo mejor están así como de mirones nomás, ¿ya? O a lo mejor están mirando y están aprendiendo, ¿verdad? Tampoco los vamos a juzgar, ¿no? Pero sí vamos a orar por ellos para que el Señor sea obrando en sus vidas. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga, que la palabra del Señor dé, como siempre, el fruto del Señor en nuestros corazones. Que tengan muy buenas noches. Gracias. Listo, ahora sí, ya. Ok, pregunta. ¿Por qué hoy tantas iglesias